Hola a todos y bienvenidos una vez más a Chismes de Turquía. Qué gusto tenerlos aquí, porque lo que traemos hoy pica, intriga y promete poner a temblar a más de una plataforma. Si son nuevos, acomódense, y si ya son familia, prepárense para un viaje de emociones. Rumores, guiños sutiles, fotos que aparecen y desaparecen, y un silencio que habla más de lo que calla. Sí, hoy nos sumergimos en la posibilidad de un regreso que medio fandom viene pidiendo desde hace tiempo. Ozan Akbaba y Sinem Ünsal juntos, otra vez, en un proyecto envuelto en secreto. No es casualidad que sus nombres agiten las aguas. Entre seguidores de series y cine turco hay una memoria compartida, esa chispa que prendió cuando coincidieron en una sesión de fotos y en un sketch de gala que, aunque breve, desató una oleada de comentarios. Bastaron miradas cómplices, un par de bromas bien medidas y un tono de voz que se buscaba para que el público viera lo que podría ser. Desde entonces, cada cruce en eventos, cada entrevista en la que alguno mencionaba al otro, cada saludo en un backstage se convertía en combustible para la imaginación. Y sí. Ese y sí nunca se ha apagado. Durante meses el murmullo fue tenue, casi un secreto a voces. Comentarios en foros especializados, hilos que crecían sin prisa, capturas de pantalla de historias que parecían tener el mismo fondo, el mismo brillo de luz, el mismo rumor de una ciudad costera. Luego el murmullo se hizo ola, y la palabra clave empezó a repetirse: proyecto secreto. Nada confirmado, nada negado. Solo esa deliciosa incertidumbre que en el mundo del entretenimiento vale oro. Cuando los involucrados no se apuran a desmentir, los fans saben que algo, por pequeño que sea, se está cocinando. ¿Y por qué este posible encuentro enciende tanto? Empecemos por él. Ozan Akbaba tiene esa mezcla peligrosa de carisma y gravedad que lo hace verosímil tanto como héroe de barrio como en piezas intensas de alto octanaje emocional. Lo hemos visto ir de la mirada dura a la ternura contenida en cuestión de segundos, capaz de sostener el plano con silencios y con estallidos. Hay algo que late en sus personajes, una vulnerabilidad que asoma entre sombras, un hombre que parece al borde de romperse pero que se recompone a tiempo para dar la cara. Y luego está ella, Sinem Ünsal. Luminosa, detallista, con esa capacidad de decirlo todo con un parpadeo. Sabe llevar a sus personajes por una línea fina entre la fuerza y la fragilidad, y logra que el público sienta que la conoce de toda la vida. Sus escenas tienen calidez, pero también precisión, como si cada palabra estuviera apoyada por una intención exacta. Incluso en los momentos más cotidianos, ella encuentra el gesto que transforma lo simple en emocionante. Juntos, en aquella coincidencia que los puso frente a frente, la química se palpó desde el primer saludo. La idea de verlos de nuevo compartiendo cuadro, esta vez en un proyecto con guión, cámara y una historia por desplegar, es un sueño hecho para el streaming. Y sí, eso es lo que dicen algunas filtraciones, que el proyecto no sería la típica serie abierta, sino algo cerrado, compacto, con arco definido. Se habla de una miniserie con capítulos que se devoran en una noche, o de una película pensada para plataforma, de esas que llegan sin promoción excesiva y estallan por pura conversación entre espectadores. No hay certeza sobre el género, y ahí reside parte del hechizo. Un romance con fuego lento y heridas viejas. Un thriller que meta el corazón en un puño. Una historia contemporánea que mezcle humor y cicatrices. Nada confirmado, pero todas las puertas abiertas. La discreción alrededor de la producción es quirúrgica. Nada de fechas de rodaje, nada de directores ni de escritores adjudicándose autoría en entrevistas. Ni siquiera hay pistas de locaciones, salvo esas instantáneas esquivas que pueden interpretarse de mil formas: un vaso de papel con una marca poco común, una sombra de claqueta reflejada en un vidrio, una canción que ambos compartieron el mismo día. Puede ser coincidencia, claro. O puede ser que nos estén dejando el pan rallado justo para que lo sigamos hasta el anuncio final. Ninguno de los dos da puntada sin hilo, y eso es, quizá, lo más seductor de esta espera. Ozan viene de etapas de intensidad y sabe lo que es sostener un proyecto largo. En los últimos meses lo hemos visto más selectivo, con una agenda que parece privilegiar las apuestas que desafían y no simplemente repiten fórmula. Sinem, por su parte, ha alternado pantalla con tablas, afinando esos matices que la hacen tan creíble. Cuando artistas con ese estándar bajan el ritmo, generalmente no es por falta de ofertas, sino por la búsqueda del papel que les mueva el piso.
Y cuando suenan al unísono para un mismo título, el rumor se convierte en latido colectivo. Los fans, por supuesto, llevan su propia contabilidad emocional de pistas. Está quien jura que los vieron salir de una lectura de guión en un café de barrio, quien asegura que el estilista de ambos dejó escapar una foto de prueba de vestuario, quien recompone agendas para concluir que las ausencias coincidieron en el mismo bloque de días. Se habla de un equipo pequeño, de rodaje controlado, de un set con acceso restringido y de acuerdos de confidencialidad que harían enrojecer a cualquier filtrador. Son tiempos así, si quieres que explote, primero calla. ¿Por qué mantenerlo en secreto? Porque la sorpresa es parte del espectáculo. Porque una historia pensada para agarrarnos del cuello y no soltarnos necesita que lleguemos sin prejuicios ni resúmenes prefabricados. También porque las plataformas entienden el valor de un golpe sin fuga, tráiler, fecha próxima y boca a boca ocupándose del resto. Hay otra teoría que prende fuerte, tal vez el propio argumento exige la sombra. Tal vez hay un giro, un encuentro que solo funciona si lo vemos sin saber, si la primera escena nos encuentra vírgenes de información, atentos a la respiración de los protagonistas. Cuando recordamos ese primer cruce entre Ozan y Sinem, vuelve la sensación de juego limpio y tensión amable. Él midiendo cada pausa con una media sonrisa que parecía decir más de lo que decía. Ella lanzando respuestas que brillaban sin eclipsar, devolviendo la pelota con precisión. Hubo un momento breve, mínimo, en que los dos callaron a la vez y el público rió por la pura electricidad del silencio. Esos segundos bastaron para que naciera un apodo de pareja inventada, una fantasía de casting que desde entonces sobrevuela cada encuesta de soñado dúo protagonista. Hoy, esa fantasía pisa el borde de la realidad. Y la imaginación no descansa. En las redes se dibujan escenas con trazo fino, un reencuentro al borde del Bósforo en una noche ventosa. Una discusión a puertas cerradas donde ambos personajes se dicen lo que llevan años evitando, una secuencia de acción contenida, más de nervios que de golpes, en la que él se quiebra por primera vez y ella sostiene el temblor con una mirada que no juzga. También circula la versión luminosa, dos extraños que conversan en un vagón casi vacío y descubren que comparten el mismo miedo a quedarse donde no pertenecen. Cada quien proyecta la historia que necesita ver, y quizá por eso este rumor se ha vuelto más grande que cualquier titular. A falta de confirmación, abundan los silencios significativos. Cuando les preguntan, ninguno niega, ambos sonríen, corren la vista hacia un lado, cambian de tema con elegancia. Es un lenguaje que los seguidores entienden de memoria. Lo mismo con el equipo que los rodea, ni una palabra de más. Y sin embargo los empiezas a notar alineados. Un fotógrafo que ha trabajado con uno y con otra deja pistas de que se viene algo especial. Una productora retuitea un comentario sobre química actoral sin añadir nada. Un viejo amigo de ambos escribe, al fin juntos como merecían. ¿Sugerencias? ¿Travesura? ¿Deseo? Todo suma al cosquilleo. Hay quienes piden romance puro, de esos que te hacen pausar el capítulo para respirar. Otros sueñan con un drama elegante que permita a Ozan explotar su fuerza contenida, y a Sinem desplegar esa escucha profunda que la caracteriza. También están quienes claman por riesgo, que se atrevan a un género híbrido, que jueguen con la estructura, que nos cambien el reloj interno. Sea lo que sea, está claro que el atractivo no reside solo en verlos juntos, sino en verlos desafiados, empujándose a zonas nuevas sin perder la verdad que cada uno trae en la mirada. Lo más sabroso es que todo esto podría revelarse de golpe. Imaginen el escenario, un lunes cualquiera, la plataforma suelta un teaser de 30 segundos. Primero un plano cerrado de manos que casi se rozan. Luego un corte al perfil de él, ojos clavados en algo que no vemos. Después la respiración de ella y una frase dicha a media voz, llegaste tarde, pero igual llegaste. Fundido a negro. Fecha. Nombre del proyecto. Y fin. Sería suficiente para incendiar la semana. Las conversaciones se multiplicarían, los recortes de entrevistas pasadas volverían a circular, y el recuerdo de aquel primer encuentro subiría como espuma. Mientras tanto, desde aquí, no nos queda más que leer el aire. Eso y mantener los oídos atentos, porque cuando noticias de este calibre deciden aparecer, lo hacen con timín de relojero. En Chismes de Turquía vivimos para ese instante.
Encender la cámara, contarles lo que sabemos con la emoción de fans y la prudencia de quien respeta los procesos. Si mañana surge la confirmación, aquí la tendrán. Si esta vez el rumor no se concreta, guardaremos la ilusión intacta, porque hay cosas que si no fueron hoy, serán mañana. Y en este caso, la suma de talentos y la madurez artística de Ozan Akbaba y Sinem Unsal hacen pensar que el destino terminará por sentarlos frente a frente, bajo los reflectores, para dejarlos hablar en el único idioma que no necesita traducción, el de la verdad en escena. Hasta que llegue ese día, celebremos la expectativa. Disfrutemos de este juego de pistas, compartamos teorías, apostemos por el género que más nos apetezca verlos explorar. Cuéntenme abajo qué historia sueñan para ellos, qué tono creen que podría estallar con esta dupla, qué final les gustaría aplaudir. ¿Drama que se queda en el cuerpo por días? ¿Reconciliación que sana y duele? ¿Un thriller que obliga a mirar 2 veces cada gesto? Los leo. Y por supuesto, no se vayan sin suscribirse, activar la campanita y compartir este vídeo con quien sepa apreciar un buen rumor bien contado. Porque cuando la sorpresa llegue queremos que nos encuentre juntos, listos, con el corazón en la mano y los ojos bien abiertos. Esto ha sido todo por hoy, queridos y queridas. Seguimos al acecho con la intuición despierta y la esperanza a flor de piel. Ozan Akbaba y Sinem Unsal podrían estar más cerca que nunca de regalarnos la historia que llevamos tiempo imaginando. Puede que el anuncio esté a la vuelta de la esquina, puede que todavía falte un poco, pero la vibración es clara. El camino se está pavimentando paso a paso, silencio a silencio, mirada a mirada. Desde este rincón, les prometo que cada pista que se confirme será motivo de fiesta. Y si algo sabemos en Chismes de Turquía, es celebrar a lo grande cuando el arte y la química deciden volver a encontrarse.